este de el anuncio hecho por el presidente Abinader la noche del sábado, donde en un mensaje corto anunció el retiro de la propuesta de modernización fiscal. ¿Cómo leer pues esta decisión del gobierno? Podemos decir que como una derrota política del gobierno. Yo creo que no. Yo creo que esto hay que verlo como el funcionamiento de los mecanismos de autocontrol de una democracia. El poder, nos advirtió desde hace un tiempo don Moisés Naín, que no es el que conocíamos habitualmente. El poder no lo tiene una persona que dirige un país y que puede adoptar cuantas medidas entienda. No, esas medidas tienen que estar interconectadas con los intereses de la sociedad. Si no lo están, esos intereses se mueven y pueden crear situaciones como la que se creó en el país. Entonces yo creo que lo que debemos destacar en primer lugar, y mientras tengamos el privilegio de que eso sea así, debemos apostar a eso, que los mecanismos de autorregulación, de autocontrol de la democracia se encendieron y operaron, llevando al gobierno a replantear una situación que pudo habernos llevado a una crisis para la que tal vez no estábamos preparados. No estaba preparado el gobierno, pero no creo que estuviera preparada la oposición tampoco. No lo creo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el enfoque es ver esto como un triunfo de los mecanismos de autocontrol. Esa es una ventaja frente al centralismo, a decisiones centralizadas donde no hay canales diversos de comunicación, sino que los canales son centralizados, y donde los canales son centralizados, los mensajes de los distintos sectores no corren como corrieron en la democracia dominicana, y se hicieron sentir. Entonces, a partir de ahí, ver lo que ocurrió. Y hacernos preguntas. ¿Se retira la propuesta de modernización fiscal porque el país no esté urgido de una reestructuración fiscal? El país necesita una reestructuración fiscal. El país requiere una reestructuración fiscal. Evidentemente que la que se planteó, pues concentraba mucho su peso sobre una clase media que no aguanta más cargas, porque las cargas fiscales solamente son pequeñas cuando la vemos en función del universo de la población. Si en un universo de la población donde hay un 56% de economía informal, vamos a evaluar la carga fiscal, ahí es que nos encontramos con que la carga fiscal, pero dentro de ese universo, es una carga fiscal muy bajita. Que si nuestros gastos rondan un 21%, probablemente nuestra carga fiscal no alcance el 16%, pero es en ese marco general. Pero ¿qué ocurre? Que la carga fiscal, como tiene un barómetro real, es entre los que pagan.
Es entre los que pagan. Entonces, como el que paga tiene su propia carga fiscal y la de 4 o 5 que no pagan encima, entonces es una carga fiscal dura, con ingresos limitados. Entonces, es evidente que cuando estábamos hablando, por ejemplo, en términos de los alimentos, estábamos hablando de que alimentos que no tenían una tasa impositiva, que no pagaban ITEVIS, de repente iban a pagar ITEVIS, pero iban de un 0 a un 18. ¿Qué era lo prudente y qué es lo prudente cuando se vuelva a discutir ese tema, pero de manera distinta? Que si nos vamos a decidir por el cambio de un impuesto a los bienes industrializados por un impuesto al valor agregado, eso sea como ha ocurrido en otros lugares, donde hay varias tasas, no una, donde un producto no te puede pasar de 0 a 18, sino que hay tasas variadas del IVA. Entonces, bueno, el impacto, porque en términos sociales, el impacto más fuerte, porque ya incluso se iba de su impacto en la clase media y alcanzaba a toda la sociedad, incluyendo a los más vulnerables, a pesar de cualquier subsidio que recibieran, eso lo alcanzaba, era lo que tenía que ver con la situación de estos alimentos. Pero a nivel de clase media, había un golpe que se concentraba en que, además de un préstamo, porque cada vivienda no es otra cosa que un préstamo, que además de un préstamo, cuyos intereses uno sabe que son variables en el tiempo, entonces hay una revalorización y la gente iba a tener que buscar dinero para hacer un pago que no se estaba haciendo, porque aquí la base para el impuesto a la vivienda andaba como por 9 millones, la propuesta fiscal la bajaba a 5. Incluso siempre estuvimos conscientes, y nosotros que participamos en uno de los primeros almuerzos que hizo el presidente con medios de comunicación, sabemos que el gobierno y el presidente siempre estuvieron en la disposición de hacer variaciones. Reflexionando sobre lo que ocurrió, yo creo que antes de presentarla al Congreso, debió ocurrir lo que ocurrió después que se presentó, que se abrió el debate sobre cada uno de los temas y en algunos casos los argumentos resultaban irrefutables. Incluso yo tengo la impresión y estoy absolutamente convencido que ahí se tocaron cosas que el gobierno nunca pensó tocar. Señores, yo estoy absolutamente convencido que el gobierno no pensó nunca tocar las zonas francas, aunque estuviera ahí incluido. Y creo que tampoco quería hacerlo en sentido general con el turismo, aunque estuviera incluido. Es decir, muchas cosas se colocaron para una fase de negociación. Porque incluso, ¿qué pasó con la propuesta? Que la propuesta planteaba una recaudación de 1.5, 1.7. Pero las medidas que contenía podían ser de 3.8. Es decir, que había bastante
medidas de las que el gobierno sabía que se iba a tener que desmontar. Pero bueno, el asunto se fue creando una situación de adversidad que hubo que retirarlo todo. No hubo tiempo a las renegociaciones porque tampoco contamos con el mecanismo para esas renegociaciones. Cuando hablábamos la semana pasada decíamos, bueno, es que el problema de una reforma, y yo he escuchado las excelentes exposiciones que han hecho los técnicos del PLD. De hecho, libra por libra, el PLD tiene los mejores técnicos, digamos, para esa discusión. Mejores que el gobierno y mejores que los otros partidos, que también tienen buenos técnicos. Y he escuchado sus muchas propuestas que tienen. Naturalmente, yo estoy convencido que la mejor propuesta de reforma fiscal es la del economista que no le toque hacerla. La del que no le toque hacerla, esa es la mejor. Porque esa no crea problema con nadie. Esa es la mejor. Una propuesta de reforma fiscal en su ejecución, como quiera, se lleva por delante intereses, toca intereses, genera conflicto, la que fuere, lo va a generar. Lo que ocurre es que eso tiene que ir a unos mayores niveles de consenso. Si el presidente no hubiese retirado esta propuesta el pasado sábado, yo hubiese estado proponiendo hoy la creación de mecanismos de mediación, que no lo tenemos, porque lo que se está planteando es, bueno, esto debe ir al Consejo Económico y Social, que es el mecanismo constitucional, pero es el mecanismo constitucional formal, lo dirige el señor Toribio, etcétera, que no tiene, digamos, un nivel de relación con toda la clase política que lo lleve también a ser un concertador, un negociador. Él escucha y punto. Él escucha, pero esto no es solo escuchar, a que vengan muchos técnicos de distintos partidos a plantear sus distintas posiciones. Ahí hay elementos de renegociación. Entonces, señores, nosotros no tenemos un Agripino, pero hay que fabricarlo. Hay que fabricarlo porque en estos momentos una reforma como esa no es posible pasarla sin una concertación política. Y cuando hablo de concertación política no quiere decir que la oposición nunca en la vida va a respaldar una propuesta de modificación fiscal. Pero una cosa es que no la respalde porque usted gobierna, porque aquí está claro, ¿para qué que usted gobierna? Usted gobierna para asumir sus responsabilidades gobernando. Y así como le toca lo bueno, también le toca lo duro de gobernar. Pero, por lo menos, una cosa es eso y otra cosa es que una oposición que no te respalda esa medida tenga una postura agresiva frente a la medida. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, evidentemente que no estábamos preparados. No estábamos preparados aún para esa propuesta. Y esa propuesta tenía una serie de medidas que no deben volverse a contemplar. Y las críticas hacia el hecho de que los niveles de evasión, no había una clara propuesta de qué vamos a hacer con la evasión, porque caramba, estamos hablando de que lo que se va a pagar, lo va a pagar el que paga. Ahora, el que no está pagando, ¿qué vamos a hacer con el que no está pagando, con el que no está contribuyendo? ¿Cómo es que lo vamos a traer para acá? ¿Cómo es que lo vamos a ir incorporando para acá con el que está evadiendo, con el que se está robando los impuestos? ¿Qué vamos a hacer con ese? Y desde luego, las propuestas también en relación con la reducción del gasto por parte del gobierno,
que probablemente debieron ser más convincentes. Una buenísima experiencia, señores, la que hemos vivido. Yo quiero reiterar que dentro de todo lo malo que escuchaba, me sentía muy bien con lo que estaba ocurriendo en la sociedad dominicana, y así lo dije en cada diálogo. Coño, qué bien yo me siento con que tú me llames a conversar sobre el país. Aquí todos los sectores llamaron a conversar sobre el país. Ay, qué bien me siento aunque tú me llames a conversar sobre el país. Porque esta conversación tenemos que tenerla de manera más continua. Todos tenemos que estar más pendientes de lo que pasa en el país, porque uno siente, y aunque la lleva con mucha satisfacción, que la tarea que nos toca a lo que hacemos este oficio no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que un país se mantenga por interés por el país en todo momento. En todo momento, porque cuando a un señor que va tranquilo con su hijo para el colegio y que él tal vez no tiene problemas, nosotros le hablamos de problemas que hay en el país, le estamos recordando que él vive dentro de un país y que aunque él no tenga esos problemas directamente, esos problemas son de él. Son de él. Y que no podemos vivir en una burbuja aislado, que tampoco podemos criar en una burbuja aislado, sino que somos parte de una nación. Somos parte de una nación y esa nación tiene muchísimas cosas de las que deberíamos estar percatados y decidiendo. Ojalá que la gente que se activó, que todos los sectores que se activaron, que la reforma los sacó a reflexionar y a tocar puertas, sepan que el país sigue y que hay que seguir preocupados por todo lo que ocurre en el país y que tenemos que tener un mayor nivel de participación, porque si la participación no la tenemos, lo que apostamos al país, y sobre todo los que tienen sus inversiones en el país, si esos no se mantienen de manera más activa, entonces la posibilidad de que se produzcan distorsiones son mucho más amplias. Cambio y fuera.